Les agradecemos mucho que estén con nosotros hasta esta altura del programa. Está con nosotros el señor Juan José Sebrelli, que vamos a recibir con este aplauso. Gracias por estar aquí. Bueno, como ustedes saben, porque lo deben haber visto por televisión, Sebrelli es un escritor, es un pensador, es un filósofo, sociólogo. Es tan difícil definir todo lo que haces, ¿no? Es un orgullo tener... Uno en general en este tipo de programas tiene invitados de la farándula, qué sé yo, y pocas veces tiene gente que dedica horas a pensar, ¿no? Sí, que debe ser, sí, parte de tu actividad debe ser eso. Y como estamos cerca de unas elecciones bastante importantes, porque la capital federal se va a convertir de pronto casi en una provincia, ¿no es cierto? Sí. Y a mi criterio lo estamos haciendo medio desprolijo, como hacemos las cosas los argentinos, pero bueno, por ahí es nuestra manera de ser. Yo quería que vos, como te he visto en otros programas de televisión, hablando sobre la ciudad, Buenos Aires, lo que es la ciudad como un todo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a iniciar estas cosas siempre a través de la política. Y no vamos a abundar sobre el tema de los políticos, ¿no? ¿Vos cómo ves Buenos Aires y qué vuelta de tuerca habría que darle, si es que hay alguna, para volver a ser aquella Buenos Aires? Bueno, yo creo que Buenos Aires fue una gran ciudad, la encuentro muy en decadencia y como al borde del colapso. Lo que habría que hacer es explicarse los motivos por qué decayó. Esta era una ciudad que asombraba al mundo entero. Un ministro de Cultura francesa y famoso escritor, cuando viene a Buenos Aires, dijo: es la capital de un gran imperio que nunca existió. Bueno, y justamente las clases dirigentes que hicieron Buenos Aires desde fines del siglo XIX y toda la primera mitad del XX, con todos los defectos que tenían, incluso aberraciones de iniquidad social y fraude y demás, pero tenían un sentido de grandeza y de futuro. Y es la única manera de construir una gran ciudad. Vemos que todo lo que ha quedado de Buenos Aires, las grandes obras urbanísticas, los parques, avenidas, el Teatro Colón, todos de esa época, incluso la infraestructura, los medios de circulación, las líneas de subterráneo que son fundamentales para el tránsito de una ciudad, quedan todas de esa época. Después, a partir del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, hay como un abandono de la ciudad. ¿Por qué? Porque las nuevas clases dirigentes ya no tienen ese sentido de futuro, es decir, son las clases del corto plazo, no del medio, ojalá fueran del mediano plazo, del corto plazo, de vivir al día. No existe el pasado, entonces se tira todo abajo, tampoco existe el futuro, entonces no se construyen grandes obras. Perdóname, porque lo poco que sé yo de urbanismo, o por lo menos los grandes urbanistas de distintas épocas, realmente pensaban en la diagramación de una ciudad con futuro a 100, no sé cuántos años. Única, ¿no? Claro, es la única manera. Porque no se trata de convertir tampoco la ciudad en un museo, ¿no? Yo no estoy expresando una nostalgia de algo que se ha ido. Tenemos un ejemplo, el modelo que tomaban los urbanistas porteños, lo que hicieron en la ciudad de Buenos Aires era París en su momento, pero hoy todavía París puede seguir siendo el modelo. Vemos que París no es un museo, no es una ciudad que se ha detenido, se construyen barrios enteros del siglo XXI, ¿no? Como la de France, bueno, pero sin destruir lo antiguo. Entonces uno puede pasearse en París, puede pasearse desde la Edad Media al siglo XVIII, el siglo XIX, el XX y el XXI. Y eso es lo que hace de una ciudad que sea tan extraordinaria. Bueno, en Buenos Aires eso no ocurre. ¿Vos crees que eso...? Vivimos como en un campamento que se vive destruyendo permanentemente para hacer cosas peores, ¿no? ¿Vos crees que eso, hay una manera, obviamente que inmediata no es, de revertir eso y, qué sería, hacer planes realmente de cosas que se piensan para la ciudad, planes para dentro de 50 años, ¿no? Es decir, acá se repavimenta, incluso con materiales que al año se vuelven a salir de la calle y realmente como avance por ahí se pinta y se limpia la pérgola del Rosedal, digamos, ¿no? Contame el tema de las autopistas que me decías antes. Claro, lo único que se hizo fueron autopistas, que justamente es un error, porque lo que hay que hacer es desalentar el ingreso de automóviles a la ciudad. El protagonista de la ciudad tiene que ser la gente que pasea, la gente que camina, y hoy no se puede caminar.
Se puede caminar, el protagonista es el auto y además el comercio ha invadido la calle, la vereda, las calles son intransitables, es decir, la invasión del espacio público. El negocio de las paradas de colectivos que hay en cada vereda y los kioscos que ponen una mesa en la calle, la silla en la calle. Pero fundamentalmente el tema que a mí me preocupa mucho es el tema de la identidad. Es decir, un ciudadano de una ciudad europea, por ejemplo, de mi edad, puede seguir frecuentando o viendo los mismos lugares que iba en su infancia, en su adolescencia, en su juventud. Sí, el café, el restaurante, la plaza. Eso le da una sensación de identidad y de estabilidad y de algo que permanece. Yo, bueno, no solamente, el barrio de mi infancia ha desaparecido por completo, pero ni siquiera puedo ir a los mismos lugares que iba hace 5 años, porque también han desaparecido. Y además, ni siquiera es conveniente encariñarme con lo que hay hoy, por lo feo que sea, porque sabemos que dentro de un año ya no va a existir más. Pero no se puede. Eso es un vacío afectivo muy grande. Vos me comentabas... Que me tiene que dar la ciudad. Disculpame que te interrumpa porque vos hablás largo. Sí. Vos me comentabas antes que esto no es solamente cuestión del político de turno que le toque ser el intendente, sino que tiene que haber una conciencia social. En la sociedad, básicamente. ¿No? Sí. Las autoridades, hay que presionar sobre las autoridades. La gente no quiere nada. Además los gobiernos son la expresión de la sociedad. No es un mal que nos ha caído del cielo. Claro. Son la expresión. Y yo no veo... Hay atisbos, sí, de la conciencia de los males de la ciudad, atisbos por el momento, pero no hay todavía realmente una verdadera conciencia que esto tiene que cambiar. ¿Vos no crees en un llamamiento de las autoridades a gente, o pensadores, o arquitectos, o sociólogos, que aporten también algo que no sea nada más que política en estas historias? Pero por supuesto, los políticos no pueden solucionar de ninguna manera los problemas que estamos viendo, que son problemas hasta de la vida misma, ¿no? ¿Y vos crees que habría gente como para decir, opine sobre Buenos Aires, así como estás opinando vos, ya sean arquitectos, sociólogos? Porque a veces pareciera que no hay los notables de la ciudad, como se decía en otra época, que era gente respetada o por su palabra o por su opinión. ¿Se podría hacer una especie de... ¿Viste cómo hacen el gobierno en las sombras los políticos? Yo creo podría hacer un gobierno en las sombras creo que habría que hacer. De la cultura y de la ciudad. Sí. Yo estoy acostumbrado siempre a actuar un poco al margen, porque, es decir... he formado parte de ese movimiento que se llamó la Universidad de la Sombra, ya que cuando la universidad en la época de la dictadura era un horror, yo formaba parte de la Universidad de la Sombra, formábamos grupos de estudio, realmente que fue una cosa muy enriquecedora. Habría que formar un poco la intendencia de las sombras, si es que el futuro, no para oponerse al intendente futuro, sino para ayudar, para colaborar y para presionar en las transformaciones que hay que realizar, que son muy profundas realmente. No es una cosa de barrer las calles ni de tapar un bache, eso es lo de menos, eso se hace rápidamente, ¿no? Sobre todo cuando hay elecciones, ¿no? Sobre todo cuando hay elecciones. El problema estético, por ejemplo, el problema de los estilos, ¿no? Sí. Es decir, Buenos Aires, él criticaba al Buenos Aires grandioso de los comienzos del siglo, porque era una mezcolanza de estilos, estaba todo. Pero eso fue justamente el estilo de Buenos Aires, la combinación y la mezcla. El problema de hoy no es que se mezclen los estilos, sino que no existe ningún estilo, y eso es lo peor. Yo prefiero el mal gusto, es decir, porque los estilos, a veces se buscaba la belleza y no siempre se lograba, a veces se hacían obras de mal gusto. Pero yo prefiero ese intento, como un criterio. Mal gusto, hay criterio, del buen gusto al mal gusto hay menos diferencia que hacia el no gusto. Ahora está como el no gusto, no hay ningún interés, se construyen casas como cajas de zapatos. Es decir, la especulación inmobiliaria ha destruido todo. Eso me parece... En el fondo es un criterio especulativo en todos los rubros. Digamos. En todos los rubros, pero el aspecto ciudad es muy importante. Claro, porque la termina sufriendo la ciudad. Porque uno, camina por una calle y va viendo, o sea, las casas la arquitectura es fundamental, porque uno está inmerso, va caminando, va viendo. Eso también ha influido mucho en el ciudadano. Yo veo que el porteño, por ejemplo, se destacaba por su elegancia, por su refinamiento, y eso está muy venido a menos. Hay como un mal gusto, como una chabacanería, como una cosa chillona, ¿no? Chillona, que no se veía.
Bueno, tengo que redondear. Yo te agradezco que hayas estado acá con nosotros. Por ahí le sirven algo a la gente en el momento de votar, aunque ningún candidato de los que tenemos ha hecho ninguna propuesta en el sentido estético de la ciudad o en la preservación de estos valores. Pero creo que es interesante. Algún día volverás a hablar conmigo y te preguntaré cómo hace uno para ser un pensador. Se pone y piensa, ¿no es cierto? Te agradezco que hayas estado acá. Bueno, hemos tenido un cuadro de Eisenberg maravilloso aquí que nos prestó Federico Clem. Y voy a terminar el programa como Susana Jiménez. ¿Ya tengo que irme? No. ¿Qué hora es? ¿Se me terminó el programa? ¿Pasaron todos los invitados? ¿En qué canal estoy? Bueno, hasta la semana que viene. Un beso muy grande. Los esperamos la semana que viene en el Palacio de la Risa, donde serán muy bienvenidos. Muchas gracias.